buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario. Bienvenido al Mercado de Industrias Creativas, Europa Latam. Estamos en la mesa segunda internacional sobre la cohesión social y territorial. Hablamos de la incidencia de la cultura en la cohesión social y territorial. Contamos con la moderación de Juan Eires, que es miembro de la Junta Directiva de Hispania Nostra y el encargado del desarrollo de proyectos de tecnología. Hispania Nostra es una asociación que lleva más de 40 años trabajando en la conservación, puesta en valor y divulgación del patrimonio vulnerable para su conservación. Y Juan, si te parece, dejo en tus manos esta aventura, esta mesa redonda. Pues venga, intentaré llevar el barco a buen puerto. Como decía Antonio, buenos días, tardes y noches, como corresponde a cada uno. Bueno, en el puesto que yo ocupo, yo me incorporé a la Asociación de Defensa del Patrimonio Hispania Nostra, pues hace cerca de 8 años. Y bueno, ahora mismo estoy encargado, entre otras cosas, pues de la transformación digital aplicada a este mundo del patrimonio fundamentalmente vulnerable. De entre todos los proyectos que manejamos en Hispania Nostra, manejo un vocabulario muy similar al del resto de los invitados de esta mesa. Tanto cuando hablamos de cohesión social como de cohesión territorial, como de comunidades sostenibles, como de puesta en valor y como uso sostenible, me siento muy identificado como os decía, con el resto de componentes de esta mesa. La mesa la van a componer Luis Quirós, gerente de Arte y Cultura de la Fundación FEMSA. No voy a entretenerme en explicar mucho más cuál es el cargo de Luis, ya se encargará él en persona de explicarlo. Forma también parte de la mesa Silvia Pereira, directora de Territorio y Violeta, una empresa encargada de llevar a cabo o de conseguir la igualdad a través de las artes escénicas. Y por último, forma parte de esta mesa Rodrigo Márquez, de Intendencia de Canalones. Canalones Creativo es la empresa que gestiona Rodrigo. Bueno, para ponernos un poco en marcha y sin ánimo de asumir mucho protagonismo, a pesar de ser moderador y parte del contenido de esta mesa, voy a empezar por comentar o por recordar un libro que leí hace poco, hace unos meses, que hacía referencia, bueno, es un libro de Sándor Márai, un escritor húngaro de principios del siglo pasado, y en concreto en un libro que leí que se llamaba La mujer justa, él clasificaba o se permitía articular la vida de las personas en 4 fases diferenciadas. La primera, la fase de la curiosidad. La segunda era la fase de la pasión. La tercera era la fase del trabajo. Parece que no tiene mucho que ver entre sí las distintas fases en las que clasificaba la vida de las personas. Y por último, la cuarta fase la denominaba la fase de la soledad. Bueno, Sándor Márai tuvo un final de vida bastante tormentoso y acabó suicidándose. No sé si esa soledad lo llevó a él al extremo. El caso es que, bueno, ya he usado esta argumentación en alguna que otra reunión y mesas redondas sobre el tema de patrimonio y cohesión social y territorial. Siempre he tenido, cuando leí esta parte del libro, que además no es una parte que desarrolle especialmente ni que tenga un peso específico en la historia que cuenta, bueno, pues la asocié un poco al trabajo que yo desarrollo y que todos los que estamos en esta mesa desarrollamos en nuestras respectivas empresas o asociaciones. Cuanto más se alarga la fase de la curiosidad, más se alarga la fase de la pasión y no anulan, sino que se superponen con la fase del trabajo, pues llegamos a tener trabajos distintos que muchas veces las satisfacciones que nos suponen por encima de lo económico
son de otro tipo. Claro, si estas tres fases primeras, curiosidad, pasión y trabajo, las seguimos alargando, esta vez sí, no solapándolas con la cuarta, sino comiéndoles el terreno, podemos incluso acortar la soledad y hacerla desaparecer. Luis, empiezo por ti. ¿Curiosidad y pasión son importantes para formar parte de FEMSA o no? Yo creo que sin duda, parte de lo que nos mueve precisamente es un compromiso profundo en el trabajo en el que desempeñamos. Y creo que en ese mismo sentido uno hace que su trabajo pues sea pues mucho más llevadero en el proceso y que te permita enfrentar los retos que tenemos, que son enormes, hacia adelante. Entonces, A sin ver, duda, cuéntanos un son poco, parte de... cuéntanos, perdona que te interrumpa, cuéntanos un poco en qué consiste, empezando de cero, en qué consiste la actividad de Fundación FEMSA para que los oyentes medianamente se puedan haciendo cargo de qué estamos hablando. Yo tengo aquí entre mi chuleta que me he ido preparando para montar esta mesa, que dividís vuestra actividad en 4 áreas: la de seguridad hídrica, primera infancia, arte y cultura y economía circular. Corrígeme si me equivoco. No, no, correcto, estás perfectamente bien enterado. Esos son los 4 ejes que trabajamos desde Fundación FEMSA. Somos una fundación corporativa, pertenecemos a una empresa que se llama FEMSA. FEMSA es una empresa que tiene 130 años de existir, o 132 años para ser más preciso de existir. Es una empresa que desde su origen tiene un gran compromiso con su comunidad, con una visión de muy largo plazo. Y en ese mismo tenor, la fundación, que es joven, tenemos 14 años como tal, pero esta está orientada a la búsqueda de combatir problemas sistémicos, precisamente con el propósito de buscar esta prosperidad que tanto necesitamos en el tiempo. Y son problemas, como tú pues ya los habrás mencionado, o más bien son temas en los que nos estamos teniendo grandes retos, ya que pues no son problemáticas que se solucionen de una forma rápida, sino que son problemáticas muy profundas en las que se tiene que estar atendiendo de una manera pues constante en el tiempo, ¿no? Y en ¿Dónde particular... queda? Perdón. Tenemos hay un pequeño retraso de ahí en la comunicación, por eso puede parecer no muy fluido en la conversación entre yo, pero vamos, pregunta Luis, ¿dónde queda ahí la rentabilidad económica? ¿Qué lugar ocupa? Bueno, cuando te refieres a la renta, yo creo que nada puede, una empresa, si hablas de rentabilidad económica, esto más bien obedece a que se asume la empresa como parte de una comunidad, y en esto no solamente se puede ver desde la perspectiva de generar un recurso económico, sino también que tienes que estar generando un valor social dentro de tu comunidad. Con lo cual ahí volvemos al tema que os comentaba anteriormente. La parte de la pasión y la curiosidad es una parte importante, porque pese a que los resultados puedan no ser los óptimos económicamente, al final buscamos unos objetivos fuera de este ámbito, ¿no? Es correcto, nos asumimos como, vamos, yo creo que esa es en buena medida parte de las problemáticas que nos enfrentamos, es que terminamos viendo el trabajo que hacemos de manera más acotada y no entendiéndonos como parte de un sistema en el cual hay muchos roles que estamos desempeñando de manera y afectando de manera positiva y también negativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que cuando una empresa realmente se quiere ver en un largo plazo, pues tiene que entender que su papel y su rol dentro de una comunidad es primordial. Gracias.
Pregunta ahora, Rodrigo, cambiamos de país, nos vamos de México a Uruguay. La situación de intendencia de Canelones o Canelones Creativo, presenta tu empresa o tu asociación como tú prefieras, ¿es similar a la que nos está comentando Luis en Fundación FEMSA? Bueno, en realidad el proyecto Canelones Creativo y en particular el proyecto Dínamo son proyectos, es un proyecto transversal que se nutre de fondos de la Intendencia de Canelones. Es un proyecto de la Intendencia de Canelones que es el gobierno departamental. El Uruguay está separado en departamentos y tiene la particularidad de que la mitad de su población está en la capital, que es el departamento más chiquito de todo el país. Y Canelones, que es el departamento que rodea Montevideo, es, es dicho siempre como un pequeño Uruguay. Es un departamento que tiene playas, tiene sierras, tiene campo, tiene agro, tiene ciudades, tiene mucha cosa muy dispareja. Y básicamente el Dínamo y el Canelones Creativo tienen la misión encomendada de transversalizar las acciones de un gobierno departamental que tiene una población y un territorio muy desigual y muy inequidades de todo tipo en términos de sociales y territoriales. Hay gente que vive en la playa y en una ciudad, hay gente que vive en el medio del campo, hay gente que vive en un mismo territorio o en un mismo ámbito de acción. Y la misión que nos encomendó el intendente en sí fue, desde la creatividad y desde la cultura, salir primero a ver quiénes éramos y quiénes estábamos en ese territorio, y segundo a reconocer que la creatividad es un activo social, no es de los actores de la cultura o de los actores de la creatividad o de los actores sino que es un activo de toda la sociedad. Desde ahí se empezó ese trabajo y nos sorprendió muchísimo. En pocos meses vimos que había un acumulado que no conocíamos, raro, que no conociéramos más los que estamos trabajando hace mucho en cultura, pero fue como descubrir un sector cultural y creativo nuevo desde muchos niveles y desde muchos géneros también, porque también teníamos en algunos sectores prioridad de quienes lideraban los procesos creativos y culturales eran hombres, y en este caso tenemos un montón de mujeres haciendo un montón de cosas y que no sabíamos. Y en sí, el Dínamo, que es la infraestructura que en algún momento hablamos previo, que es una infraestructura muy grande para el Uruguay y para Canelones, es como una mini ciudad, porque es una infraestructura física y al aire libre muy grande, donde se pueden hacer residencias, donde se puede experimentar, donde se puede ir a probar cosas, y Para donde centrarnos un los poco, privados... Rodrigo, Sí, perdona. dale. Te decía Luis antes que investigando, pues vi que la actividad de FEMSA se podía articular en cuatro patas. Sí, No he sido capaz de encontrar algo tan porque somos cuadriculado nuevitos. en tu caso. Cuéntanos un poco en Bueno, cuántas patas se asienta tu proyecto. ¿La en cultura es dos. la principal? En dos, no, la creatividad y la innovación. En realidad, la misión que tenemos nosotros del proyecto es ir a buscar a la creatividad y la innovación y a transversalizar todo el resto de las acciones de los proyectos y los departamentos desde la creatividad y la innovación. Esas son nuestras dos patas de trabajo y de rentabilidad también, porque en realidad estamos trabajando sobre el diferencial de la creatividad en todos los procesos. Vale. Esto ya solo me deja a una persona por dar la entrada, que es Silvia. Y te pregunto, Silvia, en tu caso también he investigado y si he sido suficientemente sagaz, tú solo tienes una pata y es la cultural, la artística, artes escénicas, ¿no? Efectivamente. Nosotras trabajamos principalmente en el ámbito de las artes escénicas. Vale, cuéntanos un poquito porque así la idea, vos te pregunto que he tomado es que vosotras enfocáis las artes escénicas desde el punto de vista de la igualdad, ¿no? Sí. A ver, nosotras nos dedicamos desde hace muchos años, tanto mi socia Rosa Meras como yo, a la producción y a la distribución de espectáculos de artes escénicas, ¿no? Ya sea teatro, danza, circo, espectáculos infantiles, de títeres, dentro del ámbito de la música, dentro del ámbito de las artes escénicas, y visitamos muchas ferias y muchos festivales donde vemos que las propuestas, en muchos casos, tienen un contenido que está muy, o sea, un espectáculo que está muy bien armado, pero que tienen un contenido muy tópico y muy típico que repite patrones, y esto es lo que nos anima a montar este festival.
Nosotros en nuestra simbología utilizamos el azul como el símbolo que representa a los hombres y el rosa como el símbolo que representa a las mujeres, y en la mezcla de estos dos colores casualmente es el violeta. Por eso el festival se llama Festival Territorio Violeta y es justo en esa franja donde nosotras queremos trabajar. Como decía Antonio en la presentación al principio, no es un festival de mujeres para mujeres y hecho por mujeres, sino que es un festival que pretende poner el foco en esos espectáculos que ya trabajan la igualdad, que tienen referentes masculinos y femeninos del siglo XXI, que son imitables y que nos parece que transmiten una información de futuro fantástica y que no repiten los clichés de los patrones anteriores. Pero es verdad que nuestro ámbito está circunscrito a las artes escénicas, no a las artes plásticas ni a otro tipo de iniciativas. Me encanta la interpretación del color violeta, porque ya hace años que en España el color violeta se ha adoptado como color de determinado partido político y nunca lo había entendido yo. No sé si el origen de ese color violeta estaba también esa mezcla que haces tú del azul y el rosa, pero vamos. No lo sé, tendrías que preguntarle a alguien de ese partido político. Esto es una cuestión cromática, quiero decir, tú juntas el azul y el rosa. En mi vida se me habría ocurrido pensar en algo así. Bueno, nosotras cuando empezamos con el festival se llamaba del rosa al fucsia y lo que tratábamos era de ver esta evolución que han hecho las mujeres, ¿no? De un rosa pálido, como más doméstico, ¿no? Y a un rosa fucsia más agresivo o más libre o más independiente. Y nos dimos cuenta que nos faltaba una pata importante, que era toda la otra mitad de la población, porque también tenía que entrar en juego en esto. Y fue cuando apareció el azul y ya está, y es que la mezcla del violeta. Y entonces fue muy sencillo ponerle nombre al festival. Me encanta. Se lo tengo que explicar a mi hija pequeña, que el color violeta es su favorito. ¿De dónde viene el violeta? A ver, una cuestión. Mi experiencia personal en Hispania Nostra es que trabajar en el día a día con temas culturales, y más si hablamos en el caso mío concreto con Hispania Nostra, es el patrimonio vulnerable, que es el menos vendible o el más difícil de vender, porque al fin y al cabo ver una ruina, si a ti te han educado desde pequeñito para saber lo que era esa ruina, pues le puedes dar cierto valor, pero si careces de esa educación, es muy difícil que la gente valore las 4 piedras, por así decirlo, que pueda tener al lado de su casa. Pregunta, y vamos a ir ordenadamente. En mi caso, ya os adelanto, todo el tema cultural, hay una dejadez pensando siempre que el que tiene que soportar su mantenimiento y el que tiene que financiar tiene que ser Papa Estado. ¿Ese es el caso que vosotros detectáis, por ejemplo, Luis, tú en México? O sea, ¿el tema del patrimonio está desligado de la sociedad civil? Bueno, coincido. O sea, yo siento que sí hay esta concepción de que siempre es el Estado el que tiene que estar soportando, vamos a decirlo así, o difundiendo el arte y la cultura o la creatividad. Y yo creo que en ese sentido debemos de ir cambiando esa concepción. Yo creo que hay otros agentes, vamos a ponerlo así, de forma general. Yo hace rato hablaba del trabajo que hacemos nosotros, precisamente es la empresa que ha soportado y ha impulsado el arte y la cultura por más de 45 años. Entonces, en ese sentido, la empresa también está ahí asumiendo un papel también como un actor protagónico de el cómo impulsar algo que es tan importante e inherente en cualquier ser humano, que como es la expresión, es la creatividad, es el arte. Y en ese mismo sentido, yo creo que porque por lo que mencionas, pues no es solamente algo que se piensa
en España, sino también en México hay este cambio, esta concepción de que todo tiene que venir desde el apoyo al arte y la cultura o en general debe de venir desde el Estado. Yo creo que ahí debemos de ir haciendo este cambio entre nosotros y de ir jugando un papel más protagónico y haciendo que esto sea rentable, que esto sea, que genere algunas condiciones económicas que permitan que puedan ser sustentados en el tiempo, y que permita, pues ahora sí que ir dando las condiciones. Se congeló. Conocemos, perdón, la que todo el mundo conocemos, pueda, pues irla, pues desarrollando de una manera más abierta. Pongo un ejemplo y no me gusta hacer un ejemplo personal, pero en mi comunidad, en Monterrey, antes que no veías o veías de una manera más limitada, por ejemplo, la participación de los jóvenes en carreras ya profesionales orientadas a la música o a la comida o pues a las mismas artes. Creo que poco a poco vamos siendo como una sociedad más consciente, más empática y más echada hacia adelante para ir abriendo esos espacios que necesitamos de darle a la creatividad y a la cultura un espacio más preponderante en un medio o en un entorno económico. Y bueno, creo que ustedes, pues mejor que nadie, están conscientes de toda esta importancia que tiene el irle dando la visibilidad al arte y la cultura como ejes transversales, pues ya no solamente en el ámbito de lo social, sino también desde el ámbito económico, ¿no? Silvia, Dime. pregunta. Uy, se acaba de ir Rodrigo. Bueno, Sí. En el tema, vamos, en artes escénicas, ¿el estar subvencionado o no subvencionado es imprescindible a día de hoy, al menos en España, o no? Bueno, depende a qué artes escénicas te dediques. Quiero decir, las artes escénicas son muy amplias y tú puedes tener unos proyectos más de laboratorio, más de investigación, menos enfocados al entretenimiento. Y en este caso es muy probable que necesites una ayuda del Estado, que si lo que haces son proyectos más enfocados al entretenimiento y a la pura diversión del espectador, que esto va a ser mucho más fácil que tenga una repercusión en las taquillas y que sea fácil de sostenerse, incluso de ser económicamente muy rentable. Entonces, dependiendo del tipo de espectáculo, del tipo de propuesta en la que tú trabajes, necesitarás más o menos ayuda del Estado. Generalmente, la duda está en este caso en si sería posible hacer todo este trabajo de laboratorio y todo este trabajo de investigación si no hubiera este respaldo. Si tú te pones a pensar, y esto nosotros lo hemos trabajado mucho en la pandemia, de dónde nace prácticamente todo lo que luego llega a las grandes plataformas de televisión, viene de abajo y viene de ahí precisamente, ¿no? Los textos de los dramaturgos que escriben son los que finalmente van a nutrir luego a los guionistas y lo que se cree en los laboratorios de teatro, de circo, de mimo, de títeres, es lo que luego va a nutrir las grandes producciones. Es decir, si no tenemos este caldo de cultivo y esta base que es mucho más vulnerable, mucho más frágil, donde prácticamente su trabajo está capitalizado, donde la gente pasa un poco como con la investigación, con los investigadores, que les gusta tanto lo que hacen, que son capaces hasta de no cobrar con tal de poder hacerlo, ¿no? Sí, y pueden trabajar de cualquier otra cosa y el dinero que ganan lo utilizan para comer y todo el tiempo en realidad lo emplean
en esto que es lo que les sale del alma y del corazón. Sin esta base, todo lo demás no existiría. A mí me parece imprescindible. Está haciendo algo porque en Hispania Nostra se nutre sobre todo de voluntarios que colaboramos de manera altruista con nuestro tiempo al día a día. ¿Y cómo hacéis vosotras en Territorio Violeta? O sea, ¿os apoyáis en algún tipo de talleres donde se involucra al público, donde dais algún tipo de formación que al final os genere ingresos como empresa o no? ¿O directamente...? A ver, nosotras tenemos, dentro de la empresa tenemos varias patas, y la del festival en concreto, que es el proyecto más ambicioso que tenemos, porque es el que tiene más trabajo de campo y el que tiene... Cuéntanos un poco lo del festival, que todavía no me he dado tiempo a preguntarte. Ya lleváis 5 ediciones, ¿no? Sí, estamos preparando la 5ª edición. Es un festival que nace hace 5 años con esta intención que os decía al principio de poner el foco, es un poco en educación, lo del píllame siendo bueno, ¿no? De los niños. O sea, sabemos que hay mucho por ganar y hay muy poco conseguido, pero hay cosas que ya se han logrado y hay compañías de teatro, de circo, de danza que están trabajando ya con estos parámetros de igualdad, y entonces nosotras queríamos poner el foco en esto que hay. Y se nos ocurrió que estaría bien huir de marzo y de noviembre, que son las fechas donde habitualmente se habla de mujer. Hay una tendencia habitual en equiparar igualdad con mujer, y cuando hablamos de igualdad todo el mundo piensa que son espectáculos de mujeres, y entonces nos llevan a marzo y a noviembre, y nosotras queríamos salir de ahí, queríamos conseguir que se hablara de esto durante todo el año y aclarar estos conceptos de cómo diferenciamos nosotros lo que es igualdad de lo que son proyectos de mujeres, que son maravillosos y que son muy necesarios, pero que no son lo que nosotras estamos desarrollando. Y entonces lo que planteamos fue hacer un festival de ferias y festivales. Entonces marcamos un itinerario, les invitamos a participar de nuestro festival y damos premio dentro de sus programaciones. Y con estos premios armamos nuestra programación. Esto fue una idea muy loca, que nos vino muy bien porque utilizamos todo el territorio, porque las ferias se hace una en Cataluña, otra se hace en Euskadi, otra en Galicia, otra en Castilla-La Mancha, Castilla-León, y además están divididas en el tiempo a lo largo del año, de manera que podíamos hablar de igualdad en mayo, en junio, en agosto, en septiembre, y no en marzo y en noviembre. Y como además son estructuras que ya llevan 30, 20, 25 años realizando estas ferias y que tienen unos aparatos de comunicación muy interesantes, cuando nosotros nos imbricamos dentro de esa estructura, pues tenemos un altavoz maravilloso que nos permite en 5 años haber cogido el volumen de festival que tenemos, que por nuestra cuenta hubiera sido imposible. Entonces, todo esto ha permitido que el festival tenga este desarrollo a lo largo de todo el año, a lo largo de todo el territorio, y que que permita estos intercambios entre... ahora mismo tenemos, de las 17 comunidades autónomas que hay en España, tenemos 10 involucradas en el festival, y hay 20 espacios en extensión, tenemos 3 sedes, hay 2 que están a punto de firmar. Quiero decir que el festival ha cogido una dimensión muy grande, pero gracias a esta casualidad que hizo la estructura que nosotras planteamos inicialmente. Pues muy bien, me está dando un poco de envidia esa casualidad. Bueno. Rodrigo, vamos contigo. A ver, ¿cómo se mueve Canalones Creativo? ¿Cuánta gente necesitáis? ¿Tiráis de voluntariado? ¿Es un tema de una carga de estructura importante? Mira, en realidad la idea de Dínamo y Canalones Creativo es que exista si existen las personas para que exista. Es un concepto que nosotros tratamos de incluir. No estamos haciendo una política público-privada dirigida y con la claridad de que nosotros sabemos lo que es, sino que en realidad los 2 programas se construyen a partir de la interacción con los distintos públicos culturales, creativos y no culturales y creativos, o sea, por decirlo, oferta y demanda en alguna cuestión en términos de cultura y creatividad, y a partir de los proyectos tractores que le llamamos, que diseñamos en conjunto, es donde salimos para adelante con la inversión pública. Yo hoy, cuando hablábamos de inversión pública e inversión privada, en realidad la inversión pública en cultura debe estar y de hecho debe aumentar. Creo que el problema principal que nos tendremos que preguntar siempre es en qué invierte la política pública y cómo invierte la política pública, más si invierte más o menos.
porque en realidad si hablamos de cadenas productivas, Uruguay está creciendo enormemente, por ejemplo, en el audiovisual. A mí me tocó gerenciar el clúster audiovisual hace 10 años, donde nadie apostaba por el audiovisual como el tractor de la economía uruguaya. Y en la inversión pública en cine, por ejemplo, si no existiera, la publicidad no existe. Entonces tenemos claro que hay cadenas concadenadas de valor que hay que fomentar desde el Estado. Ahora, tiene que ser el fondo de fomento eterno de las artes escénicas, del cine, para lo mismo siempre, y bueno, capaz que no. Entonces, hay dos cuestiones que me gustaría colocar, porque creo que a partir de lo que decía el resto me lo quedé pensando, y es, lo público debe existir con lo privado y orientado a algo. Ahora, eso debería ir mutando a partir de que la realidad muta, y es lo que a veces cuesta en la política pública o en los fondos públicos, que cambie según la realidad cambia, porque no cambian y terminamos teniendo esos fondos siempre endémicos que en realidad no están acompañando la realidad. Y en el caso nuestro, voy a poner un ejemplo cuál nos pasa con los creadores de redes sociales y la gente del hip hop y toda esa movida en YouTube y en redes sociales. O sea, ahí no hay política pública y no hay fondos públicos para eso. Nosotros lo vamos a crear ahora y vamos a trabajar eso, pero no existen. Entonces, ahí la política pública no acompañó la realidad. Y es una industria, todos sabemos, millonaria, ¿no? Y que va a seguir creciendo, no va a ir para atrás, va a ir para adelante. Entonces, la rentabilidad de corte más amplio, no tanto en términos de rentabilidad, sino de agregar valor, es algo donde la política pública debe invertir, porque si no invierte, no dinamiza la economía. ¿Y habéis notado dinamización en esa economía? Y nos vamos un poco al contrario de la mesa, cohesión territorial y social. ¿Se nota esa dinamización, sí? Sí, se nota en el momento de que tenés mucha gente a la que nunca le preguntaste nada, primero, participando de manera activa y mostrándote que hay más valor del que vos pudiste identificar desde la altura, entre comillas, de la política pública. Entonces, en el movimiento de personas en porcentaje de población que se están acercando a la propuesta, que es aparentemente cultural y creativa, está la lección que en realidad nos teníamos que acercar más primero antes de diseñar. Entonces, hoy por hoy el movimiento está dado por la cantidad de gente que está participando de los programas con muy poco tiempo. Nosotros empezamos en noviembre del año pasado y hoy por hoy tenemos un porcentaje alto de la población de Canelones que está incluida o queriendo incluirse, y ahora que abrimos 6 llamados para un montón de cuestiones, hay mucha gente queriendo presentar ideas para espacios de experimentación, lo que pensamos que nadie va a entender. Dijimos, vamos a alargar que presenten ideas para espacios de experimentación, que parece una abstracción, pero no, la gente lo entiende y sabe que hay que empezar a probar cosas y que quizás el espacio seguro y donde es un espacio público-privado para probar cosas, para experimentar, porque si no probamos, no innovamos. Claro. Y la dinamización se está dando en eso, sobre todo en que los territorios se mueven y empiezan a mostrarte que en San Jacinto, después busquen lo que es, en Canelones, que es un pueblito muy chiquitito de muy poca gente, hay niños que para nosotros eran del campo haciendo robots. Y nosotros nunca los fuimos a buscar y a pensar con ellos y a preguntarles, ¿cómo innovamos? Porque nos están diciendo ahora cómo innovamos. Los niñitos del campo, ¿no? Que pensamos que eran los niñitos del campo, son los niñitos del campo, pero los niñitos del campo ahora hacen robots. Entonces, ahora hay que empezar a preguntarles a los niñitos del campo. Esa es la dinamización que empezamos y que estamos muy contentos de que se empiece a dar. Ajá. A ver, la dinamización como nosotros la estamos enfocando desde Hispania Nostra, que yo no os digo que tengamos la fórmula de la Coca-Cola que le comentaba antes a Luis, parte un poco de la idea de que detrás de la punta de lanza del patrimonio se puede dinamizar el territorio, no necesariamente con medidas todas del tema patrimonial, sino que se generan en el entorno del patrimonio. En vuestro caso, Luis, vosotros la riqueza territorial que se puede estar generando, el desarrollo, se desarrolla en muchos ámbitos distintos al que es ya propiamente patrimonial una vez que el patrimonio se desarrolla, ¿o no? Pues yo creo que sí. Yo creo que el patrimonio puede ser como una punto de partida que puede también, sin duda, dejar claro el origen, la referencia cultural, pero creo que aquí ahorita lo que también menciona Rodrigo es que
La creatividad y el ir aproximando el trabajo que hacemos desde una perspectiva distinta, creativa, cultural, artística, cualquiera que ésta sea, creo que nos va revelando que podemos ir encontrando soluciones distintas a los retos que tenemos enfrente como comunidad. Algo de lo que hemos venido nosotros precisamente trabajando en este momento en donde el año pasado pues, pasamos por un proceso de rediseño en donde buscamos que el área de arte y cultura ya no fuera solamente el llevar esas exposiciones a las comunidades, llevar el arte a la gente y apoyarla con algunas iniciativas para disfrutar más la propuesta, sino que el poder ir llevando el arte y la cultura a más personas que muchas veces no tienen ni siquiera una posibilidad de tener acceso al arte, la cultura y a la creatividad. Y en ese mismo sentido, ir buscando estas vías creativas a través de proyectos, en particular artísticos, en el entorno de las artes visuales, que es en el que estamos más nosotros orientados, pero no lo limita a ello, el poder ir encontrando soluciones distintas a retos que nos llevan, por ejemplo, a generar una mayor cohesión social, a retos que tenemos el entendernos mejor entre personas a través de un medio artístico que te permite entender que y en el arte creo que se vuelve más evidente que nunca, el arte termina siendo de una diversidad enorme de pensamientos e ideas, y que el arte puede ser este vehículo a través del cual podemos estar generando esta empatía entre nosotros y entendernos mejor como personas. Cómo ir incluso, que eso es una de las iniciativas que nosotros hemos estado impulsando a través de una metodología del Tecnológico de Monterrey, implementada en una de las unidades de negocio que tenemos aquí internamente en la empresa, que es una tienda de conveniencia o de retail, en donde OXXO tiene un programa de inclusión laboral con personas que están en condición de refugiados aquí en la ciudad. Bueno, cómo podemos atender a través del arte y la cultura el que pueda, a través de esta, el que pueda haber un mayor entendimiento y empatía entre las personas, por ejemplo. Entonces, son los retos que estamos viviendo día a día como sociedad, y estamos buscando soluciones o ideas nuevas de cómo generar estas interacciones entre nosotros y un mayor entendimiento, ¿no? Bueno, pues me pongo a vuestra disposición, porque nosotros otra cosa no, ni manejamos grandes presupuestos ni grandes números de socios, pero ideas tenemos para parar un tren. Si nos vamos a España, os voy a contar unos datos que yo no sé si vosotros dispondréis de los vuestros en paralelo a lo que os voy a contar. Si yo te pregunto a ti, Silvia, ¿qué porcentaje de la superficie de España crees que tiene menos de 12 habitantes? Que eso se considera despoblación, ¿no? O sea, zona despoblada. ¿Qué porcentaje de la superficie de España crees que tiene menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado? Así a ojo de buen cubero, ¿cuánto me dirías? Hombre, yo creo que hay un porcentaje grande, ¿no? De España que está muy despoblado. Dime, menos de 12 habitantes, menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿eh? Eso es muy poquito. Vale, te voy a decir un 35%. Menos de 8. 35% del territorio. Bueno, pues sí. Mira. Para lo bueno y para lo malo soy ingeniero de caminos y muy cuadriculado, ya los he dicho antes. En España hay un 54% de la superficie, o sea, más de la mitad de España tiene menos de 12 habitantes kilómetro cuadrado. Claro,
este dato tan frío, yo creo que no ha trascendido tal cual, porque si tú pones en la portada de los periódicos el 54% de España tiene menos de 12 habitantes, que a efectos europeos de ratios demográficos se considera despoblado, pues llamaría un poco la atención, ¿no? Sobre todo a partir ya del nivel de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, que en Europa, pues zonas así más llamativas lo tiene únicamente Laponia, 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Claro, nos encontramos con un problema. ¿Cómo se repuebla la España que aquí han dado por llamar olvidada, abandonada, bueno, 1000 nombres distintos? Es la España despoblada. ¿Cómo se vuelve a repoblar? Con inmigrantes. ¿Es esa una alternativa? Bueno, pues ya ha habido voces a favor, voces en contra, que se crean guetos, tal. Pregunta, dentro de Territorio Violeta, las artes escénicas, igualdad, yo no sé si es igualdad de género o igualdad cultural o étnica, como lo queramos llamar. ¿Es más amplio ese abanico de igualdad que maneja Territorio Violeta o no? Bueno, nosotros en principio, nuestra empresa sí que tiene estas dos patas de trabajo social e igualdad, pero la igualdad la enmarcamos dentro de igualdad de género. Estamos más especializadas en este aspecto. Y sí que es verdad que hay muchos proyectos de artes escénicas que están muy vinculados, antes hablabas del patrimonio, es muy frecuente, festivales de música, de teatro clásico que en verano se realizan en torno a un espacio, un castillo, un jardín, sitios muy emblemáticos, ¿no? Hay los castillos de niebla, por ejemplo, el Festival de Olite, que está en torno a esta ciudad que tiene tanto encanto. O sea, que es muy habitual que el patrimonio forme parte de acciones de artes escénicas. Y en los últimos... Perdona. ¿Habría alguna posibilidad de que Territorio Violeta se preocupase, yo qué sé, pues hay enormes poblaciones en el interior de España, pues de gente de Centro Europa o del norte de África, que conviven varios cientos de estas personas en territorios muy, muy próximos, que al fin y al cabo, para que se integren, para que realmente la siguiente generación de estos inmigrantes se puedan considerar de ese territorio en el que conviven, tengan esa cohesión, sería importante, ¿no? También tener un apartado violeta para esta gente. Ya no sé qué mezclas de colores, llevándonos al público, nos saldría con la paleta tuya de colores y ya no sé si nos iríamos del violeta al beige. Lo bueno que tiene nuestro proyecto es que es transversal, quiero decir que, bueno, sí, es de género, pero es para toda la población, da igual si la población es inmigrante o es de aquí. ¿No? En este sentido, va destinado a que el 50% de la población y el otro 50% de la población estén en una sintonía de trabajo. Y ahí están incluidos todos y todas, todos los habitantes, en este caso de España, que es donde nosotros nos movemos, aunque tenemos ganas de ampliar los márgenes, pero... Te invito a hacerlo porque de verdad que tenemos un problema en España bien importante con ese tema. O sea, el 54%, yo no sé si Rodrigo, Luis, manejáis datos demográficos de Uruguay o México en cuanto a... Sí, Rodrigo, a ver, ¿cuánto? La mitad de la población está en la puntita que es el puerto. O sea, nosotros somos 3.200.000 hace muchos años. Ahora está aumentando un poco la población gracias a la inmigración que no teníamos y ahora estamos teniendo un montón de muchos inmigrantes por suerte y gracias. Nosotros tenemos 20 habitantes por kilómetro cuadrado, pero en realidad hay una concentración enorme. O sea, de los 3.200.000, 1,5 millones están en Montevideo y 600.000 están en Canelones. El resto está en todo el resto del territorio. Claro, pues, entonces, siempre tuvimos el problema de que la política pública quería volver a llevar la gente al campo, volver a llevar la gente a esos lugares. Pues este igual es un problema general, por lo que veo. Sí, lo que nos pasa con los inmigrantes también es que no van al campo. O sea, vienen a Montevideo y a Canelones, ¿no? O sea, viven en donde vive el resto, donde está la actividad económica, más allá de que nosotros, en Uruguay, nuestra actividad económica tiene que ver con el campo muchísimo, ¿no? Hay muchas vacas, hay como 5 vacas por persona, pero
es como que en realidad esto que vos decías hoy, ¿será que se soluciona a partir de la inmigración? Bueno, en el caso nuestro estamos teniendo inmigración como nunca habíamos tenido, siempre iba en Argentina, ahora estamos teniendo, por razones conocidas, mucha inmigración, pero está el tema de que en realidad están viviendo ahí, además de otras cuestiones. ¿Se está solucionando el tema demográfico en el territorio? No, la gente sigue concentrándose en determinados lugares. Claro. Luis, ¿México? ¿Tienes idea de datos, ratios demográficos de este estilo o no? Perdón, Juan, te fuiste un momento, no tengo toda la pregunta. Te decía, México, ¿manejas datos tú de este estilo demográfico de concentración de población y problemas no tengo vinculados? Propiamente así los datos específicos, pero lo que sí puedo referir es que cada vez menos hay gente en el campo y una mayor concentración en las ciudades. Eso pues es un fenómeno, ahora sí que prácticamente de todas partes. Bueno, pues desde esta perspectiva que os digo que contempla Hispania Nostra en España, una de las ideas principales que nosotros manejamos es que esta desconcentración sería posible si a través del patrimonio se pusiese en valor mucho de este medio rural y la gente quisiese volver. Supongo que será un efecto a nivel mundial, pero hay un nuevo tipo de habitante del mundo, ya no entro por países, que es el nómada digital, que al fin y al cabo lo que busca es un sitio en donde puede estar conectado con el resto del mundo, pero que nadie le estorbe en su espacio próximo. Rodrigo, te pillo con el vaso de agua. Nómadas digitales. ¿Es un tema planteado por vosotros? ¿Se puede? Se puede. Nosotros de hecho tenemos, y de hecho ahora se ha hasta llevado la normativa. No teníamos mucha normativa de eso. Nosotros ahora tenemos muchas personas que trabajan desde otros países para Uruguay y tenemos mucha gente de Uruguay que trabaja para otros países. Bueno, la pandemia nos obligó un poco a obligarnos a pensar en esa clave, ¿no? O sea, tenías que trabajar desde tu casa y muchas cosas que nunca las hubieras hecho por esa sobrevaloración que hay a veces de ir a trabajar, de ir a un lugar y pareciera que si uno va, está. En realidad eso se ha instalado, vino para quedarse, creo que es algo repetido por todos. En un país como Uruguay da mucho servicio de ese corte para afuera y está pasando acá, no sé si en todos lados, calculo que sí, muchas empresas han trabajar y además se te pierde un poco la voz, Rodrigo. Su vida y ahí volví. Sí, volví, ya estás. De vivir tu vida desde otro lugar del mundo, lo que hacía. Nosotros está fomentando mucho empresas que lo fomentan, por ejemplo, Mercado Libre, esto de dónde estás trabajando hoy, como esta cosa innovadora de poder disfrutar mi vida en otro lado, en mi lugar, en mi trabajo, en mi país. Luis, en tu caso, ¿puede ser el tema del Internet por satélite con estas redes, las de Elon Musk y compañía, puede ser una solución para poder diversificar el acceso de todo el mundo al arte y el poder trabajar a nivel territorial de otra manera distinta? Sí, sin duda. Yo creo que si algo nos dejó la pandemia es precisamente el entender que podemos ampliar de una forma muy importante el trabajo que hacemos y de llegar a muchos otros públicos. No solamente en la parte de la difusión, sino también en la parte de la creatividad a través de los medios digitales, en cómo aproximarse a encontrar soluciones colaborativas, no importa desde dónde. Creo que también es una vía que tenemos que seguir explotando. El mundo no lo podemos concebir
necesariamente como lo veíamos anteriormente. Creo que ahora esta idea del híbrido, vamos a ponerlo así, lo presencial y lo virtual, llegó para quedarse y llegó con un sentido muy positivo para poder ampliar pues ahora sí que la dimensión e impacto que tengamos en un entorno mucho más grande, ¿no? Vale. Estoy totalmente de acuerdo. Silvia, dices que como somos los vecinos más próximos, te tocan todas las preguntas. Que yo en esta parte que estabas hablando de lo digital y en relación a las artes escénicas, que es en concreto donde nosotros nos movemos, como el resto comentaba, la pandemia ha sido un antes y un después, ¿no? Y hay muchos proyectos que ya se están gestando con esta doble cabeza, ¿no? Para hacerse en streaming y poderse mostrar a través de una proyección. Una y pregunta eso acercará, lógicamente, acercará lógicamente esta programación a zonas rurales, por ejemplo, donde es más difícil acceder. Ajá. Una pregunta concreta. ¿Conoces la exposición que hizo Fundación Telefónica antes de la pandemia? Fueron un poco precursores de este aspecto, que se llamaba Intangibles. ¿La conoces? Me suena, no sé si... Esta exposición, te la cuento, os la resumo a todos un poquito. Esta exposición consistía en coger 5 obras de arte de la propia Fundación Telefónica, cuadros, esculturas de reconocidos autores, y llevarlo en una exposición para inaugurarla simultáneamente en varios países, en España y en Iberoamérica, y se llevó a cabo. ¿Cómo lo hacían? Porque al final la obra de arte solo puede estar solo en había una. Pues lo hacían a través de temas tecnológicos que jugaban pues desde con la imagen, con grabaciones holográficas de sonido, en fin, de todas las maneras en que les dio a entender que la tecnología permitía extender esta idea, este concepto de arte y cultura. ¿Tú crees que Territorio Violeta tendría cabida en productos de este estilo? Bueno, creo no, de hecho tiene cabida. Nosotras empezamos en la pandemia a preparar un proyecto que no sé si dará luz en 23 o en el 24, donde de forma simultánea hay 4 escenarios, uno en España, otro en Uruguay, otro, y se está actuando de forma simultánea en los 4 escenarios, en 4 teatros distintos, y lo que está sucediendo en esos escenarios interrelacionan unos con otros. Es un proyecto muy ambicioso de Guillermo Dorda, que bueno, está trabajando en él porque técnicamente es complicado. Pero esto viene como consecuencia de pensar en esto que hablábamos antes, de esta doble cabeza entre el directo y el presencial y el digital, ¿no? que cada vez se prepara más. Nosotros somos más clásicas. Nosotras hicimos un proyecto que era una caravana, que directamente era un teatro dentro, en vez de una casita era un teatrito, y nos íbamos a los CRA, a los colegios rurales asociados, y llevábamos el teatro al pueblo. Y los chavales entraban dentro de la caravana a ver la función. Este era poco digital, desde luego. No, pero me parece una idea buenísima. Sí, bueno, era muy fantástica. Se nos va acabando el tiempo y bueno, como al fin y al cabo el tiempo que yo he tenido para investigaros a todos ha sido muy limitado, pues me gustaría que cada uno tuvieseis vuestros 2-3 minutos para contar lo que yo no os he sabido preguntar y para sacar una especie de conclusión de lo que afecta en cuanto a lo que afecta a cada uno de vosotros. Empezamos por Luis mismo, por ejemplo. Luis. Pues primero que nada celebrar el espacio y la invitación a participar el día de hoy aquí con ustedes. Creo que
precisamente estamos ahorita viviendo de lo que estamos hablando, ¿no? De cómo esta virtualidad nos permite acercar a nuevos y formas diferentes de resolver, atender distintas iniciativas culturales, creativas. Creo que en ese sentido nos volvemos con la posibilidad de generar una mayor riqueza y con una mayor agilidad. Nosotros como área de arte y cultura tenemos grandes retos, pero dentro de estos grandes retos también vemos unas grandes esperanzas, porque estamos conscientes que el arte y la cultura permiten generar una nueva y mejor forma de poder llegar a un entendimiento entre nosotros. Hablo de manera personal, el mundo en el que vivo a mí no me gusta, yo lo quiero que sea diferente, que sea más incluyente, que sea más cercano, que sea más empático, que dé oportunidad a todos. Entonces, pues son parte de los retos que como fundación y como área de arte y cultura tenemos enfrente. Las problemáticas que vivimos son muy, muy complejas, pero siento que poco a poco, con la mayor voluntad de los más, podamos encontrar formas nuevas de crear este mundo o de recrear este mundo en el que vivimos. Y creo que vamos en un camino positivo. Genial. Opino también lo mismo, Luis. Tampoco me gustan muchas cosas de las que se hacen y creo que son mejorables. Os pido, por favor, Rodrigo y Silvia, que concretéis, porque tenemos ahí un marcador encima que nos marca 56,56 y a los 60 creo que desaparecemos de las ondas. O sea que tenéis ese tiempo. Rodrigo. No, en realidad saludar el espacio, un poco lo que se decía del tema de la creatividad y la cohesión social. Creo que hemos atravesado un montón de cuestiones. Creo que a mí no me gustan muchas cosas del mundo que existen. Hay otras que sí me gustan mucho y me gustaría apoyarme en esas para cambiar las otras. Y creo que la cultura y la creatividad tienen muchas de esas para dar luz sobre las otras. Solo eso. Genial, gracias, Rodrigo. Silvia. Bueno, yo antes de que se acabe quería decir que es un gusto haber podido estar hablando con vosotros, que los proyectos me parecen muy interesantes y que haré lo que tú has hecho, Juan, que será investigarlos a posteriori, porque antes no sabía que ibais a estar y no he tenido la oportunidad de hacerlo. Y bueno, a mí me parece que la cultura es la tercera pata de una sociedad, ¿no? Creo que la educación, la sanidad y la cultura son donde se apoya cualquier sociedad contemporánea, y por supuesto creo que la cultura es un vehículo de progreso y de cambio, y por eso estoy aquí en este ámbito, porque me gusta y creo que es imprescindible. O sea que sí que creo que a través de la cultura se puede mejorar todo. Muy bien, pues muchas gracias, Silvia. Bueno, me habéis dejado 1 minuto 40 segundos, que son con los que voy a concluir yo, pues volviendo un poco al inicio, que os contaba aquello que decía Sándor Márai en aquel libro y de lo que soy firme defensor. Hay muchas cosas que a mí tampoco me gustan, hay muchas cosas que sí me gustan. Yo creo que los que las conocemos, las que gustan, seguramente gustarían a muchísimos. Estamos en la obligación de hacérselas conocer a los demás. ¿Cómo? Pues a través de esa curiosidad, a través de esa pasión y a través de la unión de estas dos características con la época del trabajo, que es cuando realmente somos productivos para la sociedad. De tal manera que cuando llegue ese momento que decía Sándor Márai que llegaría, que sería el de la soledad, esa soledad o no exista nunca, o si existe, sea lo más reducida posible. Muchísimas gracias, espero que investiguéis también mis proyectos, espero que os hagáis socios de Hispania Nostra, que Hispania Nostra llegue a América Nostra y que de verdad caemos en algún sitio juntos en persona, y por mucho que el progreso nos lleve a estas videoconferencias, el contacto en persona siempre es mejor. Un abrazo y un saludo. Un abrazo a todos.
Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien.